Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Hoy nos metemos de lleno en una historia que parece de película, de espías casi, pero que es real y ocurrió aquí, en España. Sí, Vamos a viajar a Cartagena para entender cómo un puerto que estaba un poco anclado en la posguerra se convirtió de la noche a la mañana en una pieza clave para la Sexta Flota de Estados Unidos. Y para ello tenemos un texto guía, El Recuerdo Americano. es que la historia es potentísima. Hablamos de una transformación, total, porque las grandes decisiones geopolíticas que se tomaban en Washington o en Madrid no se quedaban en un despacho, bajaron a la calle. Cambiaron la economía, la cultura, hasta la música de la ciudad durante casi 50 años. Exacto, desde los 50 hasta el 98. Y esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Desentrañar esa simbiosis. Eso es. Ver cómo se construyó, los beneficios que trajo, las tensiones que también había y sobre todo qué queda hoy de todo aquello. Una relación muy compleja, llena, como dices, de luces de neón, pero también de algunas sombras atómicas. Pues vamos a ello. A ver, empecemos por el principio. El texto nos sitúa en una España de posguerra. ¿Aislada? El mundo le ha dado la espalda. Completamente. Y de repente, la Guerra Fría lo cambia absolutamente todo. Washington deja de ver a la península ibérica como un resto del fascismo y empieza a verla como un enclave estratégico vital. El famoso portaaviones insumergible que se decía, frente al bloque soviético. Exacto. Y aquí es donde la elección de Cartagena es fascinante y no fue casual para nada, mientras que otras bases, como la de Rota, se tuvieron que construir casi de cero. Ya. Cartagena era, digamos, una solución lista para usar. Tenía una bahía natural perfecta, profunda, fácil de defender. Tenía un arsenal militar del siglo XVIII y, muy importante, una cultura naval muy arraigada. No había que crearla. Ya estaba. Ya estaba ahí. Y el momento clave, el pistoletazo de salida, son los Pactos de Madrid de 1953. Pero lo curioso es la fórmula. No es un tratado internacional normal. No, para nada. El texto lo recalca mucho. Fueron acuerdos ejecutivos. Una jugada política, bastante brillante. Brillantísima. Por un lado, el presidente Eisenhower se saltaba un debate que podía ser muy complicado en el Senado de Estados Unidos. Claro. Y por otro, Franco conseguía una victoria propagandística brutal. Era el fin del aislamiento, la foto con los americanos, y todo sin ceder soberanía de manera formal con un tratado. Y en ese reparto a Cartagena le toca un papel muy, muy concreto. No va a ser una base de combate, como Rota o Morón. No. Su papel, y el texto lo define con una imagen muy potente, era ser la gasolinera y el polvorín de la flota más poderosa del Mediterráneo. Una gasolinera de proporciones épicas. Y aquí es donde la historia se vuelve tangible, casi física. Las obras que se hicieron entre el 54 y el 65 son de película. Ingenieros de la US Navy trabajando codo con empresas españolas. Es que los detalles que da el texto son alucinantes. En el muelle de San Pedro, por ejemplo, no es que pusieran unos depósitos y ya está. No, ¿Qué va? literalmente perforaron la montaña. Crearon una red de túneles a prueba de bombas y dentro excavaron el hueco para 6 tanques de combustible gigantes. Y por si fuera poco, en la superficie otros 15 tanques, pero camuflados, para que desde el aire parecieran colinas. Una capacidad de más de 120.000 metros cúbicos. Y fíjate en un detalle que da el texto, el tipo de combustible, porque eso nos da la dimensión estratégica real de la base. A ver. No solo almacenaban diésel, el DFM para los barcos, sino también JP5. Ah, el queroseno para los reactores. Exacto, el combustible para los cazas de los portaaviones. Esto significa que Cartagena no solo daba de beber a los barcos, sino que alimentaba el brazo aéreo de la Sexta Flota. Era el punto que permitía proyectar su poder por todo el Mediterráneo. Si el combustible era la sangre, la munición eran los músculos. Y para eso eligieron la zona de la Algameca. Y de nuevo, con una inteligencia logística tremenda. Sí, aprovecharon la geografía. Usaron los barrancos naturales como si fueran muros de contención. La idea era que si había un accidente o una explosión, la onda expansiva se fuera hacia el mar o hacia el cielo, para proteger la ciudad. Aunque claro, eso nos lleva a uno de los temas más delicados que el texto solo puede mencionar de pasada. Las armas especiales. Exacto. Bajo esa política oficial de ni confirmar ni negar,
Era un secreto a voces que por esos polvorines podía pasar armamento nuclear táctico. Uf, Estaba amparado por cláusulas secretas de los acuerdos y, claro, suponía un riesgo silencioso y constante para la ciudad. es escalofriante. ¿Y la gente de la época era consciente de esto? ¿O era algo que ni se imaginaba? Gente veía el beneficio económico, el movimiento, los dólares, pero el riesgo nuclear era una sombra invisible de la que no se empezó a hablar hasta que llegó la democracia. Hablemos de ese beneficio, porque si las obras de los túneles eran invisibles, el impacto en la calle fue todo lo contrario. Uf, tremendo. ¿Qué pasaba cuando un marinero con el bolsillo lleno bajaba de un portaaviones? ¿Cómo cambió eso la ciudad? Fue una conmoción. El texto lo describe muy bien como una especie de globalización adelantada a su tiempo. Hay que pensar que Cartagena era una ciudad de provincias, en la España de la autarquía, gris. De repente atraca un superportaaviones con 5.000 tripulantes. 5.000 personas. Se calcula que en una sola semana esa tripulación podía inyectar en la economía local más dinero que todo el comercio de la ciudad en varios meses. Una locura. O sea, los taxistas, los bares, las tiendas de recuerdos, todos haciendo su agosto, como se dice. Todos. Y luego estaba el gran sueño, ¿no? Que era conseguir un trabajo para los americanos, en el destacamento naval. Eso ya no era un empleo, era un salvoconducto a otra vida. Sueldos mucho más altos, seguridad social y el acceso al economato. Ah, el economato. Eso era casi un lugar mítico. Allí se compraban productos que en la España de entonces eran ciencia ficción o un lujo tremendo. Como la leche en polvo. La leche en polvo, electrodomésticos y sobre todo el tabaco rubio. Fumar Chesterfield o Marlboro era un símbolo de estatus. Era una forma de decir, yo estoy conectado con ese otro mundo. Y ese otro mundo acabó creando su propio espacio en la ciudad. La calle del Aire se convirtió, en el Strip de Cartagena. Totalmente. Abrieron bares con nombres como el Columbus, el Biarritz, el Gato Negro. Y allí no te servían un chato de vino. No. Allí se servían hamburguesas, perritos calientes, cubalibres. Décadas antes de que todo eso se popularizara en el resto del país. Y con la bebida llegó la música. Claro. La banda sonora de todo aquello. De las gramolas de esos bares salía la música que estaba cambiando el mundo. Elvis Presley y Chuck Berry. El rock and roll. Para muchos jóvenes de Cartagena, esa fue su primera ventana a una cultura mucho más abierta, más vibrante. Fue un choque cultural tremendo. Pero claro, como siempre, esta explosión de dinero y de gente joven también tenía una cara B. Desde luego. El texto menciona que el barrio del Molinete vivió una especie de industrialización de la prostitución para atender esa demanda masiva, con personajes que se hicieron casi leyendas locales como la Juana o la Chelito. Y para intentar mantener el orden en todo ese bullicio, patrullaban juntas la Policía Armada Española y la Shore Patrol americana, la SP. Pero aquí surgía uno de los mayores roces sociales. La inmunidad legal. Exacto. Un punto que dejaba un sabor muy amargo. ¿Qué significaba exactamente? Pues que si un marine se metía en una pelea, tenía un accidente o cometía cualquier delito fuera de la base, no lo juzgaban las leyes españolas. Se lo llevaban y lo juzgaban sus propias leyes militares. Se creaba una sensación de extraterritorialidad de facto. Había una justicia para ellos y otra para los locales. Imagina la frustración que generaba eso. Y por supuesto, la prensa tenía prohibido informar de estos incidentes. Es una dinámica compleja. Prosperidad económica por un lado, pero esa sensación de ser un ciudadano de segunda en tu propia casa, por otro. Exacto. Pero hay otro impacto quizá menos visible en la calle, pero importantísimo para España. Según el texto, la presencia americana fue el motor que sacó a nuestra Armada de la obsolescencia. Fue el gran catalizador para la modernización de la Armada española. Y aquí la pregunta es, ¿fue un regalo o fue más bien una forma de crear dependencia tecnológica? Es una pregunta excelente. Yo diría que fue una mezcla de las dos cosas. A través de los programas de ayuda mutua empezaron a llegar barcos transferidos de la US Navy. Primero los destructores 5 latinos, luego los de la clase Gearing. Barcos que para la época eran de otra galaxia. Venían con una electrónica, unos radares, unos sistemas de armas que para los marinos españoles de entonces, acostumbrados a tecnología de preguerra, era pura ciencia ficción. Hay que imaginarse el salto. Un marino de los 50 que de repente sube al puente de uno de esos destructores. La cantidad de pantallas, de sonares, debió de ser como entrar en una nave espacial. Totalmente.
Y donde más se notó ese salto fue en el arma submarina. Se pasó de operar viejos submarinos de diseño alemán, casi piezas de museo, a recibirlos de la clase Balaguau. El texto destaca la llegada en el 59 del USS Kraken, que se rebautizó como Almirante García de los Reyes. Y eso no fue solo un cambio de barco, fue un cambio de doctrina. Se aprendieron nuevas tácticas, operaciones sigilosas. Y supongo que esto tuvo un efecto dominó en la industria local. Por supuesto, el astillero de Lavazán, como se suele decir, tuvo que ponerse las pilas a marchas forzadas. De repente tenían que aprender a mantener máquinas de vapor de alta presión, turbinas, sistemas electrónicos para los que no estaban preparados. Fue una transferencia de conocimiento forzada. Forzada, pero increíblemente eficaz. Y todo esto se puso a prueba en momentos de crisis real. Como el incidente de Palomares en el 66. Exacto. Cuando cayeron las bombas termonucleares sobre Almería, Cartagena se convirtió en el centro neurálgico de toda la operación de limpieza. Desde su puerto salía todo: el combustible, el agua, los suministros. Y también fue el punto desde el que se evacuaron los residuos radiactivos. Demostró que la base no era solo un almacén, era un centro logístico vital. Pero todo este ecosistema tan particular, claro, dependía del tablero de la Guerra Fría. ¿Y cuando ese tablero empezó a cambiar? Todo el sistema se tambaleó. Así es. Con la llegada de la democracia a España, las voces críticas que habían estado silenciadas durante 40 años, pues empezaron a oírse. En los años 80, el movimiento OTAN no, bases fuera, tuvo un eco muy importante en la ciudad. La gente empezó a hablar del riesgo nuclear y a cuestionar esa dependencia económica. El texto describe manifestaciones que llegaban hasta las puertas del Arsenal, de la Algameca. La misma sociedad que había vivido de esa presencia ahora pedía su marcha. Y el contexto mundial también cambió, claro. El gobierno de Felipe González renegoció el convenio en el 88 para recuperar soberanía. Y con la caída del muro de Berlín, la propia necesidad estratégica de la base disminuyó. Los barcos nuevos tenían más autonomía. Ya no hacía falta. Como dice el texto, ya no hacía falta una gasolinera en cada esquina del Mediterráneo. El final fue gradual. Culminó en 1998 y se describe como un traspaso ejemplar. No fue un abandono. No. Cuando arrieron la bandera americana, dejaron un legado físico impecable. Los túneles, los tanques, todo en perfecto estado para que la Armada Española lo integrara de inmediato. Se cerraba un ciclo de casi 50 años. Un ciclo que cambió la ciudad para siempre. Entonces, si hacemos balance, ¿cuál es el legado final de toda esta historia? Pues el texto lo resume muy bien con esa idea de globalización adelantada. Sí. Una ciudad de provincias que de repente se vio conectada con las tensiones mundiales, que modernizó su industria a un ritmo que habría sido impensable y que vivió una prosperidad que la salvó de la miseria de la posguerra. Pero todo tuvo un precio. Y el sentimiento que parece quedar es esa mezcla extraña, ¿no? De nostalgia y alivio. Es la definición perfecta. Nostalgia por la época de la abundancia, por las historias personales, por esa ciudad tan cosmopolita. Y alivio por haber recuperado la soberanía plena y por haberse librado de ser un posible objetivo nuclear. Fue, en definitiva, el catalizador que sacó a Cartagena de la autarquía y la empujó a la fuerza hacia la modernidad. Y esto nos deja con una reflexión final. El análisis se ha centrado mucho y con razón en el legado tangible, las infraestructuras, la tecnología, el dinero. Pero cabe preguntarse por el legado intangible. ¿Cómo procesa la memoria colectiva de una ciudad un periodo tan complejo, donde la prosperidad convivía con la cesión de soberanía y un riesgo nuclear silencioso? ¿Cómo se cuentan hoy esas historias? ¿Las del taxista que aprendió inglés chapurreado? ¿Las del trabajador de la base que pudo comprar su primer frigorífico? ¿O las del marino español que sintió que viajaba al futuro? Esas memorias, que a menudo son contradictorias, son las que realmente definen el eco de aquella época, de luces de neón y sombras atómicas.